Hablamos de la diferencia entre judíos ortodoxos, cristianos. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie puede llegar a Yahweh sin pasar por Jesús. Yo no puedo soportar nada que da la vuelta a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Soy el apóstol Randy Garvey de El Río Internacional Tlaxcala y hoy comenzamos una nueva serie de podcast que he titulado Cristianos y Judíos. Y este primer episodio vamos a hacer un poco de introducción porque alguien podría pensar, pues, ¿para qué tocar este tema? La verdad es que yo fui casi obligado a tocar este tema por muchas cosas que están pasando en el mundo. No lo sentimos tan fuerte aquí en México como se siente en mi país, en Estados Unidos, pero hay una gran discusión subiendo aún entre los cristianos de qué es la diferencia entre un cristiano y un judío. Y hay mucha confusión. De hecho, una de las cosas que también me ha provocado a crear esta serie de enseñanzas es un rollo que ahorita está fuerte en México también, donde tantas iglesias cristianas están cantando cantos de alabanza que a veces ni mencionan el nombre de Jesús, puros nombres en hebreo. Y entonces, ¿de qué se trata? Por ejemplo, Yahweh Rafa, Yahweh Sidkenu, Yahweh Jireh, Yahweh, etc. El Shaddai, Adonai. Y estos son nombres supuestamente de Dios en hebreo, pero yo lo he visto como una gran distracción al nombre sobre todos los nombres. Es por algo en el Nuevo Testamento. Yo creo que nadie en México conoce el hebreo tanto como conocía el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Pero por algo, amados, ni un escritor del Nuevo Testamento utilizaba un nombre compuesto en hebreo para Dios. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaban de Dios, le referían a Él como Dios, como Padre, 2 o 3 veces como Abba. ¿Sí? Entonces, todo este rollo de que debemos encantar todos los nombres compuestos de Dios es muy sospechoso. Pero no vamos a hablar aquí de lo que no sabemos. ¿Cómo vamos a hablar de lo que sí sabemos? Porque yo les voy a llevar a la Sagrada Escritura, a ninguna otra cosa. Y vamos a ver lo que los apóstoles originales, Pablo, Pedro, Juan, etc., ¿qué es lo que ellos dijeron del pueblo de Israel o los judíos y de la iglesia o los cristianos? Sabemos que cuando el Nuevo Testamento, cuando la Biblia se refiere a la iglesia, no está hablando de la romana, ni siquiera está hablando de la protestante. La palabra iglesia significa la asamblea de los justos. Entonces la iglesia es una frase que usan en la teología. La iglesia es universal e invisible. ¿Cómo es universal? La iglesia es el conjunto de todos los verdaderos creyentes en Jesucristo en todo el mundo. Es universal. La iglesia es invisible. ¿En qué forma? Porque nadie es dueño de la marca de la iglesia. Por ejemplo, el río no es la iglesia del Señor Jesucristo. Somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. A mí me gusta decirlo de esta forma. El río, el grupo que yo dirijo, no es más que un grano de arena en la playa del reino de Dios. El reino de Dios es gigantesco, o la iglesia es gigantesca. La iglesia, hay gente que forma la iglesia invisible, que solo Dios sabe cuál es. De todas las diferentes denominaciones, hay protestantes, hay católicos, hay ortodoxos,
¿sí? Hay gente que quizás ni tenga una etiqueta, pero puso su fe en Jesús, levantó una Biblia, en alguna manera encontró las buenas nuevas y creyó y nació de nuevo. Esta persona ya pertenece a la iglesia universal e invisible. Una gran pregunta que vamos a tratar también es que si hay dos pueblos de Dios, porque si Dios permite o siquiera más adelante quizás yo puedo tratar con cómo llegó al mundo esta división que estamos tratando entre judíos y cristianos. Pero muchos cristianos creen que hay dos pueblos de Dios. Hay los cristianos, pueblo de Dios, y hay los judíos, pueblo de Dios. Entonces, pues en esta serie quiero intentar con solo la Biblia ver, pues, ¿a poco que hay dos pueblos de Dios? ¿O hay un solo pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Yo creo que esa es una buena pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios? Claro, cada religión dice que ellos son el pueblo de Dios. Los cristianos decimos, somos el pueblo de Dios. Los judíos dicen, pues no, nosotros somos el pueblo de Dios. Aún los musulmanes creen que son el pueblo de Alá, que no creo que es Dios. Pero en fin, cada religión cree que es el pueblo de Dios. Para nosotros que somos cristianos, yo creo que debemos de saber si somos o no el pueblo de Dios. Porque pues si no estás adentro de este grupo que realmente es el pueblo de Dios, estás en grandes problemas, porque si el juicio viene sobre la tierra, Dios quiere que todos seamos parte de su pueblo. Pero para saber si somos parte de su pueblo, tenemos que saber qué es el pueblo de Dios. Bien, ahora vamos a entrarle. En esa discusión que vamos a hacer, bueno, no es una discusión porque solo estoy hablando yo, pero en esta investigación, mejor dicho, que vamos a hacer, es necesario identificar tres diferentes tipos de creyentes. El primero es judíos ortodoxos. El segundo, cristianos. Y tercero, judíos mesiánicos. Yo creo que es necesario definir la diferencia entre estos tres grupos. Dos de los grupos realmente son cristianos, pero hay una gran diferencia entre un cristiano gentil o no judío y un cristiano mesiánico. Y ahí está el peligro en lo cual estamos viviendo hoy. A mí me consta, por mis propias observaciones y hablando con otra gente también, que hay un gran mover actual donde judíos ortodoxos quieren evangelizar, perdón, me equivoqué. Bueno, ortodoxos también, pero los mesiánicos quieren evangelizar a los cristianos, nos quieren hacer judíos mesiánicos. Entonces, lo que queremos ver en este estudio es, bueno, si ya soy cristiano, vamos, soy un cristiano mexicano, soy un cristiano protestante, soy un cristiano que es bautista, metodista de Río, pentecostés, carismático, como quieras. ¿Por qué necesito hacerme mesiánico? ¿A poco que necesito comenzar a observar todas las fiestas judaicas? ¿A poco que necesito hablar a Dios en hebreo? ¿A poco que necesito saber cómo pronunciar sus nombres en hebreo para que me escuche? Puede ser que esto para ti es irrelevante, es poca cosa, pero no es. Y te lo voy a mostrar en la Biblia. Son cuestiones bastante importantes. Entonces, eso es lo que queremos investigar. Bien, di una vuelta por la China, pero ahí vamos al punto. ¿Qué es un judío ortodoxo? Para comenzar, les voy a leer un poquito
de mis notas, los judíos ortodoxos creen en un solo Dios, igual como los musulmanes, igual como los cristianos, y consideran que la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, nosotros utilizamos una palabra Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es para ellos su Torá. Es la revelación, ellos creen, divina, y la base de su fe y práctica. Yo creo lo mismo, los cristianos creemos esto también. Bueno, creemos que es revelación divina, pero no creemos que es la base de nuestra fe y práctica. ¿Por qué? Porque a mí me gusta comer mariscos, porque a mí me gusta una chuleta de cerdo. Y entonces si alguien toma la Torá, que es la ley de Moisés, como la base de su fe y práctica, pues ya no puede comer mariscos, ya no puede comer chicharrón, ya no puede cortar la barba, 1000 cosas, ¿verdad? Ya no puede ponerse tatuajes. Sabe que yo tengo tatuajes porque no soy judío, soy cristiano. Sí. Y entonces, pero los judíos ortodoxos, estos que ven que se visten raritos para nosotros, ellos creen eso. Bien. Pero también, perdón, no, ahí voy bien. Entonces, ellos consideran que los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, es la revelación divina y la base de su fe y práctica. La tradición oral, y ahí es donde pone peligroso, la tradición oral, es decir, que los judíos ortodoxos tienen lo que es su Biblia, la Torá. Pero también, y también reconocen los profetas, pero lo peligroso es la tradición oral. Es como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que cree en la Biblia, pero también cree en las tradiciones de la Iglesia que a veces contradicen la Biblia. Ahí va el problema. Los judíos tienen algo similar. La tradición oral que incluye el Talmud. Esa es una palabra importante, T-A-L-M-U-D. La Talmud también es fundamental para su comprensión de la ley y la vida judaica. La Talmud no es Sagrada Escritura, es la interpretación de la Sagrada Escritura según los eruditos judíos. La Biblia hebrea se llama la Tanaj. Es el texto sagrado principal que incluye la Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos. La interpretación y la aplicación de estos textos se guían por la tradición rabínica y el Talmud. Ahí va la cosa importante a entender. La aplicación de estos textos se guían se guían por la tradición rabínica y el Talmud. Es decir que yo tengo atrás de mí muchos comentarios bíblicos, ¿sí? Un comentario bíblico es para ayudarte a entender lo que la Biblia dice. Pero no todos los comentarios bíblicos son la verdad. Hay comentarios bíblicos donde se desvían, porque el comentario es la opinión de un estudiado de lo que significa la Sagrada Escritura. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es Sagrada Escritura, que es perfecta. Pero mi interpretación de la Biblia o la interpretación del rabí fulano de tal o la interpretación de otro erudito puede ser que no es la correcta. Por eso en el Río siempre decimos a la gente, checa todo con tu Biblia. Hay que checar la Biblia. Esto es la mera nata de todo, la Biblia. Bien. Ahora, además, en el judaísmo el término sabios o sages en el inglés, ellos lo llaman los sages, los sabios, se refiere típicamente a los eruditos y pensadores rabínicos, los rabís, los maestros,
que han desempeñado un papel crucial en la interpretación de la ley judaica o la ley judía, la ética y la filosofía a lo largo de la historia. Entonces tiene muchos libros con los comentarios de los sabios. Los sabios surgieron durante el periodo del Segundo Templo. Entonces, imagínense, no hubo sabios en los días de Moisés o los primeros profetas, en el periodo del Segundo Templo, y continuaron a través de los periodos de la Mishnah y el Talmud. Yo sé que eso es mucho pero pueden checarlo en internet y ver que es cierto. Especialmente donde aproximadamente el siglo I de nuestra era en adelante. A menudo se asocian con el desarrollo del judaísmo rabínico después de la destrucción del Segundo Templo en 70 después de Cristo. Ahora, algunos de ustedes saben, ¿cuándo dejó de existir el templo de Dios en Jerusalén? En 70 después de Cristo. El general romano Tito rodeó a Jerusalén y destruyó la ciudad. Y fue cumplida la profecía de Jesús cuando los discípulos estaban tan fascinados con el templo y todo. Jesús dijo, todo esto va a ser destruido en esta generación. Y así pasó. Todo fue destruido. Los romanos destruyeron a Jerusalén porque se levantaron en rebeldía o rebelión contra el Estado y ellos destruyeron la ciudad. Y entonces de la noche a la mañana ya no hubo donde ofrecer holocaustos, ya no hubo un sacerdocio, ya muchas cosas que Moisés escribió en la ley, como por ejemplo en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ya no podía ejercer. No hubo un altar de bronce y no hubo un lavamanos para los sacerdotes, no hubo un lugar santo, no hubo un lugar santísimo porque los romanos destruyeron todo. Entonces los judíos tenían que crear otro sistema religioso porque ya no pudo cumplir lo que dice el Torá. Entonces, este es cuando comenzó el judaísmo rabínico. Tenían que decir, pues, ¿cómo vamos a adorar a Dios si ya no lo podemos hacer conforme a la Torá? Entonces vamos a tener que crear otro sistema. El primer templo, el templo de Salomón, construido en la tradición de la época de Salomón, el siglo X a.C., fue destruido por Nabucodonosor y Babilonia en 586 a.C. El segundo templo, reconstruido tras el regreso del exilio al finales del siglo VI y V a.C., consagrado en aproximadamente 516 a.C. Puedes leer esto en Nehemías, en Ezra, libros así del Antiguo Testamento. Ampliado e embellecido por Herodes el Grande en época romana y destruida por Roma en el año 70 después de Cristo, que ya les expliqué. Ahora bien, los sabios contribuyeron a la formación de ahí va una palabra, halajá, es ley judía, y enseñanzas éticas. Participaron en debates y discusiones que moldearon el pensamiento judío y sus opiniones y decisiones están registrados en la Mishnah, el Talmud y otra literatura rabínica. Los sabios enfatizaron la importancia del estudio, la enseñanza y el aprendizaje comunitario. Establecieron escuelas que se llaman yeshivas y fomentaron la transmisión del conocimiento a través de las generaciones. Las enseñanzas de los sabios han tenido una influencia duradera en la identidad, la ley y la cultura judía. Sus escritos continúan siendo estudiados y venerados en comunidades judías en todo el mundo. Más allá de los textos legales, los sabios produjeron una gran cantidad de literatura de sabiduría, incluidos proverbios y enseñanzas éticas, que ofrecen perspectivas sobre la vida moral y espiritual. El fin.
Este es el judaísmo ortodoxo. Ya no pueden practicar la ley de Moisés porque no tienen templo, no tienen altares, no ofrecen holocaustos. Entonces ellos crearon una adición a la ley de Moisés que es el judaísmo rabínico. Y todos los comentarios de los sabios por siglos. Y créeme que es súper, mega, ultra complejo lo que ellos crearon. Bien, vamos a hablar de qué es un cristiano. A grandes rasgos, ¿eh? Los cristianos también creen en un solo Dios, como los judíos. Pero su comprensión de Dios incluye la doctrina de la Trinidad. Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creen los cristianos que Jesús de Nazaret es el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios, y que su vida, muerte y resurrección son centrales para la salvación. ¿Sí? Como explica bien el credo apostólico. En cuanto a la Biblia, para la mayoría de los cristianos, no todos, porque hay cristianos de otras persuasiones que tienen un poco de diferencia, pero la mayoría de cristianos, para nosotros, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es la fuente fundamental de la fe, contenida de las Sagradas Escrituras que recogen la revelación sobre Dios, Jesús y la salvación. En cuanto a tradición, muchas iglesias, especialmente la iglesia católica y las iglesias ortodoxas, como la iglesia ortodoxa del este, consideran que la tradición, las enseñanzas transmitidas por los padres de la iglesia, los concilios, los sacramentos y la vida litúrgica, como coigual. Y ahí es donde nosotros tenemos una diferencia con ellos. Como coigual o complementaria a la escritura. Yo no creo que ninguna tradición es coigual con la escritura personalmente. En ese enfoque, escritura y tradición forman un único depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe, según ellos? La Biblia y las tradiciones de la iglesia, que la iglesia interpreta autoritativamente. Qué palabrota, ¿verdad? Bien, ahora, en cuanto a comentarios y teología, los comentarios bíblicos, la teología y la reflexión académica son herramientas para entender la escritura y la tradición. Son auxiliares importantes, pero normalmente se ven como secundarios frente a la autoridad de la escritura o frente a la combinación de escritura y tradición. Eso es lo que yo estaba comentando sobre cualquier comentario de la Biblia. Un comentario de la Biblia no puede ser igual a la Biblia. Es como el credo apostólico. El credo apostólico no se reconoce como inspirado por Dios. Es un documento que la iglesia creó para ayudar a los hermanos analfabetos, hermanos que no tienen una Biblia, recordar lo que es medular de la Biblia, las verdades medulares. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el credo apostólico y tomamos la Biblia y examinamos el credo apostólico con la Biblia para ver si es cierto o no, porque la Biblia es el único libro que yo sé, que yo creo que es inspirado por Dios. Bien. Ahora, en cuanto a formulaciones clásicas, hay diferentes tipos de cristianos, vamos. Hay los protestantes evangélicos, que tenemos el lema, solo escritura. La Biblia es la máxima, esa es una frase que creo que hizo famoso el doctor Martín Lutero. Esto quiere decir que la Biblia es la máxima autoridad. Eso es lo que creemos en el Río. La Biblia es la máxima autoridad. La tradición tiene valor, pero puede ser corregida por las Sagradas Escrituras.
Cualquier tradición, podemos decir, creemos que esto ya no está bien porque encontramos en la Biblia esta verdad. Pero no podemos tomar una tradición y corregir a la Biblia. La Biblia corrige a las tradiciones. Las tradiciones no corrigen a la Biblia. También tenemos católicos y ortodoxos. Ellos creen en la escritura más la tradición interpretadas por la autoridad de la iglesia. Es decir, que alguien muy arriba, un papa, los obispos, quien sea, me va a decir lo que significa y punto. Por eso yo soy protestante, ¿verdad? No creo en eso. Y algunas tradiciones diferentes, por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, tampoco entiendo eso. Metodistas usan un enfoque más equilibrado, a veces llamado prima escritura. La Biblia es primera, pero la tradición, la razón y la experiencia también importan. Además, credos antiguos, como ya mencioné, el credo de los apóstoles, el credo niceno, funcionan como resúmenes autoritativos. Oren por mí por esta palabra, de la fe para la mayoría de las iglesias. Ahora bien, ¿qué es la diferencia? Vamos a hablar de salvación, porque ese es el meollo del asunto. ¿Cómo es que un judío ortodoxo cree que va a ser salvo? ¿Y qué cree un cristiano para la salvación? Pues la salvación en el judaísmo ortodoxo se entiende más en términos del cumplimiento de la ley y la revelación de Dios a través de la observancia de los mandamientos. Entonces ellos creen que si cumplen la ley, pero no sé cómo lo van a hacer si ni siquiera pueden cumplir la ley porque no hay un templo, no hay sacerdotes, no hay holocaustos. Esa es la ley. Lo que agregaron después no es realmente la ley, son las tradiciones de la ley. Son los comentarios de los sabios, etc. La idea de un Mesías que vendrá, porque todavía están esperando su Mesías, aunque ya vino, que vendrá en el futuro, es también una creencia importante para ellos. Ellos creen que el Mesías no ha llegado todavía. Ahora, para el cristiano, los cristianos creen que la salvación se obtiene a través de fe en Jesucristo, quien murió por los pecados de la humanidad y resucitó, ofreciendo así la redención y la vida eterna a quienes creen en Él. Entonces, por supuesto, los judíos ortodoxos no creen nada bueno de Jesús, no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías o nada. De hecho, son bien blasfemos a veces. Entonces, ahí donde nos separamos. Yo creo en Jesús y tú no crees en Jesús, pues no somos de la misma banda, definitivamente. Ahora, vamos a hablar de identidad y comunidad. La identidad judía es tanto religiosa como étnica y cultural. La comunidad judía se considera un pueblo elegido por Dios, igual como los cristianos, con una historia y tradiciones que se remontan en Abraham, en Moisés y en los profetas. La identidad cristiana se basa en la fe en Cristo y la pertenencia a la iglesia, la iglesia que es vista como el cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana puede incluir personas de diversas culturas y antecedentes étnicos. Es decir, que los cristianos no hablamos el mismo idioma, no tenemos la misma complexión, no somos de la misma raza, no somos de la misma étnica, porque el cristianismo creemos que de tal manera amó Dios al mundo, no solo un grupo de gente en el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas que tenga vida eterna. Ahora, para concluir, ¿qué es la diferencia entonces? Porque yo mencioné, vamos a hablar de judíos ortodoxos, cristianos, y ese es un bicho un poco raro, un judío mesiánico. ¿Qué es eso? Esos son la minoría. Los judíos mesiánicos son muy pocos en comparación a los judíos ortodoxos y a los cristianos.
La diferencia entre un judío ortodoxo y un judío mesiánico radica principalmente en sus creencias sobre Jesús o Yeshua en hebreo y su relación con la fe judía. Por ejemplo, los judíos mesiánicos son los judíos que han dicho, ok, yo creo que el Jesús de la Biblia, el Jesús del Nuevo Testamento, efectivamente era el Mesías prometido desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Y los cristianos creemos lo mismo. Claro que Jesús es el Señor, Él es el Mesías. La diferencia, entonces, uno dice, pues, ok, los ortodoxos no creen en Jesús. Los mesiánicos sí creen en Jesús, que Él es el Mesías o el Cristo. Entonces, ¿qué es la diferencia entre un judío mesiánico y un cristiano? Los judíos mesiánicos se aferran a sus tradiciones al judaísmo. Ellos siguen usando los nombres en hebreo de Dios. Ellos siguen observando las fiestas religiosas que están en su tradición. Siguen guardando creo que la palabra correcta es etnicidad. Y los cristianos no, pues los cristianos convivimos con todos, pues, con blancos, con negros, con rusos, con chinos, ¿no? Nuestro vínculo es fe en Cristo Jesús, no nuestro idioma, ni nuestra genealogía o nada por el. Y no creemos que tenemos necesidad de celebrar fiestas del Antiguo Testamento si nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento. Voy a tocar un punto más sobre la diferencia entre judíos ortodoxos y judíos mesiánicos. Los judíos ortodoxos tienden a ver al cristianismo como una religión separada y a menudo en conflicto con el judaísmo, y es cierto. La historia de la relación entre judíos y cristianos ha estado marcado por tensiones y malentendidos por siglos. Pero los judíos mesiánicos a menudo se ven a sí mismos como puente entre el judaísmo y el cristianismo. Ellos se ven como el puente. Buscan mantener su identidad judía mientras creen en Jesús. Y algunos pueden participar en comunidades cristianas o en congregaciones mesiánicas. ¿Por qué necesitas una congregación mesiánica? ¿Qué tal con una congregación normal? Pues quién va. Y que combinen elementos de ambas tradiciones. Entonces, en resumen, la principal diferencia entre un judío ortodoxo y un judío mesiánico radica en sus creencias sobre Jesús y su papel en la fe judía. Mientras que los judíos ortodoxos no aceptan a Jesús como el Mesías, los judíos mesiánicos lo reconocen como tal y combinan, está el problema a veces, combinan su herencia judía con la fe en el cristianismo. Ese es donde a veces tenemos roces, ¿verdad? Estas diferencias tienen implicaciones significativas que vamos a ver en este estudio y sus prácticas religiosas, textos sagrados y comprensión de la identidad. ¡Wow! ¡Qué importante es nuestra identidad! Y de eso se trata todo este estudio que vamos a hacer. La identidad. ¿Qué soy? ¿Soy cristiano? ¿Soy judío? ¿Soy judío ortodoxo? ¿Qué soy? Pues gracias por acompañarme en esta introducción. En el siguiente episodio vamos a entrar en la escritura a todo dar y créeme que agarra tu Biblia, haz notas, vas a aprender muchísimo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.